Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Un placer estar aquí de nuevo y de verlos, aunque somos poquitos, pero Dios está aquí entre nosotros. Si hay uno, dos o tres, ¿no se oye? ¿Sí se escucha? ¿Un poquito más? Estoy un poquito chaparrita. Vamos a empezar con una oración. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, lleno de amor y de misericordia, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana, Padre mío, porque permitiste abrir nuestros ojos, Señor, de nuevo, poder llegar hasta este lugar para alabarte, Señor, para adorarte y glorificarte por todas tus bendiciones, Señor, por la bendición, para el aprendizaje que vamos a tener esta mañana, Señor, por tu palabra. Enséñanos, Padre, a comprender no el por qué estamos aquí, Señor bendito, sino para qué. Bendito Señor, danos la fuerza para poder vivir con valor, Padre, y hacer lo correcto ante los ojos en este mundo que está tan lejos de ti, mi Señor amado. Danos la valentía, Padre, para poder decir no a las cosas, Señor, que a ti no te agradan, Padre bendito. Que tú seas en medio de esta congregación, Padre, para guiarnos. Perdona nuestros pecados, Señor omnipotente. Te damos gracias, Señor, por lo que vamos a aprender hoy, pidiéndote y agradeciéndote en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar el estudio en esta mañana. Seguimos con Vivamos Valerosamente. Y primero que nada les doy gracias a todos ustedes porque están aquí, porque se levantaron un poquito más temprano. Eso quiere decir que queremos aprender un poco más de Dios, que queremos seguir el camino, que queremos hacer lo correcto. La idea central de este estudio es hagamos lo correcto con las fuerzas que Dios nos da. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel 6. Vivamos valerosamente y vamos a hacer todo lo correcto de nuestra parte, lo que podamos. Sabemos lo que es correcto, lo que no le gusta a Dios. Pero hacer lo correcto no es fácil, especialmente cuando estamos rodeados de gente que nos señala, que nos critican o que nos juzgan por tratar de llevar una vida cristiana, ya sea, y que lo demostremos, ya sea en el trabajo, afuera del templo o en el mismo templo. Algunas veces nos dejan de hablar, nos juzgan o nos dicen, ay, qué aburrida eres, ya no quieres ir para acá, ya no quieres ir para allá, o qué mojigata, o nos critican porque queremos estar en el camino correcto de Dios. Pero, o a veces también se burlan la misma familia o los amigos diciéndonos, mira la santa o el santo. Y se los digo, yo tengo experiencia con mi familia, porque una de mis hermanas llama así a otra. Dice, no voy a ir hoy con la santa, con Santa Lorena, le dice. Pero pues precisamente de eso se trata la vida cristiana, de ser santo, de ser apartado de todo el mal. Ya todos tienen Daniel 6:10. Ok, teniendo el valor de permanecer firmes para obedecer a Dios, Él mismo nos va a dar la fortaleza, hermanos, y la gracia que necesitamos para esto. Porque el temor es una de las principales armas que el enemigo tiene para atacarnos. Muchas veces el miedo a algo desfavorable o alguna desgracia por la cual hemos pasado, algunas consecuencias de nuestras propias decisiones o acciones nos provoca el temor, y eso nos hace que nos separemos del camino de Dios o que no querramos seguir adelante. Ahora la pregunta es, ¿te impide el temor hacer lo que Dios tiene para ti?
alguien ha tenido temor de hacer algo que sea favorable para Dios, que diga, no, mejor no lo hago porque van a decir esto de mí, o mejor después. A mí me ha pasado, pero gracias a Dios sigo firme en Él, y el temor se va poco a poco a medida que uno va leyendo la Escritura, escuchando su palabra. El temor se va y empieza uno a madurar cristianamente y a empezar a hacer lo correcto ante sus ojos. En este relato de la vida de Daniel vamos a aprender cómo tener el valor para adorar a Dios sin importar las consecuencias que tenga nuestra obediencia, porque Él está con nosotros. Siempre Él está a nuestro lado, todo el tiempo está. Solo hay que aprender a verlo, aprender a sentirlo y aprender a dejarnos guiar por Él. Si alguien tiene Daniel, ¿me puede leer del 6 al 10? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío vive para siempre vive. Los sátrapas, para los que no sabemos qué eran bien eso, es una persona que gobierna despótica y arbitrariamente y hace ostentación de su poder, como muchos de los gobernantes que tenemos hoy en día, que hacen todo a su conveniencia, a su poder, y porque ellos pueden, por eso lo hacen. La ley de Media y de Persia, bueno, eso le fueron a pedir ellos, porque dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmelo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. La ley de Media y de Persia era que una vez que un decreto había sido promulgado, no podía ser revocado ni siquiera por el rey mismo. Permanecía en vigencia hasta el momento de su expiación. Por eso dice aquí que en 30 días, o sea, era un mes. Ellos hacían mucho esta práctica porque creaban leyes inmodificables, porque si la cambiaban, iba a parecer que esa ley estaba imperfecta, y como todos querían, como eran los reyes, entonces según para ellos nada podía ser imperfecto. Vamos a ver.
El enemigo usa armas de engaño y destrucción. Satanás usará todas sus armas y todo lo que esté a su alcance para acusar a los escogidos de Dios y truncar los planes que tiene para sus hijos. Él nos va a atacar todo el tiempo, nos va a estar atacando para que no sigamos en su camino. Así como todos estos gobernantes y príncipes y la gente más importante quería atacar a Daniel. Pero mintieron al rey al decirle que todos los gobernadores acordaron dar el consejo de este edicto. Esto era mentira, porque era uno de los tres, Daniel era uno de los 3 ministros principales, pero a él no le habían dicho que se iba a poner esta ley. Entonces era una mentira que le estaban diciéndole que todos se habían puesto de acuerdo. Apresuraron al rey a firmarlo, elevando su orgullo y poniéndolo por encima de todos los dioses del reino. Lo halagaron tanto, le echaron, por decir, tantas porras que el rey se lo creyó y no pensó en las consecuencias y firmó el edicto. Dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Pero cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba dando gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Daniel no sabía que habían firmado ese edicto. Cuando él se enteró, lo único que hizo fue seguir orando, seguir su camino, seguir haciendo lo que él hacía desde que estaba joven. Porque recuerdan que desde el reino de Nabucodonosor, él estaba acostumbrado a orar, a servirle a su rey, a su Dios, a estar en el camino de él. Pero cuando el rey firmó eso, Daniel había colocado 120 sátrapas, sabios que gobernaban las diferentes provincias del reino, para atender los asuntos del pueblo. El rey Darío hizo esto. Entonces, sin embargo, Daniel era íntegro y no pudieron encontrar de qué acusarlo. Ellos querían acusarlo, estaban celosos porque el rey Darío encontró gracia en Daniel y quería ponerlo como su tercer ministro. Entonces ellos no querían, se referían siempre a él como el hijo de uno de los cautivos, de Judá. La costumbre de Daniel, él tenía, acuérdense, cuando estaba con los reinos de Nabucodonosor, de Balsasar, y estaba con Darío. Darío le tenía un aprecio especial a Daniel. Entonces, por eso, tanta fue la adulación para él de la demás gente, los demás reyes, sátrapas, sabios, que él nunca pensó en Daniel, nunca pensó que él tenía un hombre valeroso en su reino y que él adoraba siempre a su Dios. Pero fue tanta la adulación que no pensó y firmó el tratado. No cumplir este edicto tenía consecuencias muy severas para aquel que cayera en esta falta, pues sería devorado por los leones hambrientos, un castigo terrible. Pero los medas y persas lo usaban cuando se cometía una gran deshonra. Y ya sabían, todos ellos ya sabían. Andaban buscando qué encontrarle a Daniel para que el rey Darío lo quitara de su gracia, para enemistarlo, para que se pelearan ellos dos. Pero no encontraban nada, entonces tuvieron que armar ese plan macabro para... Fíjense hasta dónde llega la maldad de todos, armar tanto orgullo y pensar en cómo iban a hacer para que alguien caiga. Y antes pasaba y tristemente hoy pasa igual.
se hace lo mismo, gente que quiere poner en contra a gente en mal, hacemos exactamente lo mismo. ¿Alguien si me puede leer de Daniel 6, del 11 al 13? Daniel 6, del 11 al 13. Amén. Entonces se juntaron aquellos hombres y hablaron a Daniel, orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Hasta el 13. Sí, por favor, el 13 también. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, ¿qué es lo de los hijos de los cautivos de Judá? No le respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Una pregunta para nosotros, hermanos. ¿Has enfrentado alguna consecuencia adversa por darle prioridad a Dios? ¿Alguien se ha metido en problemas por dar prioridad a Dios? ¿Alguien ha venido al templo los domingos cuando su jefe en su trabajo le dice, tienes que trabajar? Ese es un buen ejemplo de las consecuencias. Lo despiden o ya no le hablan para que trabaje tanto, pero uno tiene que seguir firme en el camino de Dios. Él no dejaría de orar 30 días por temor a enfrentar las consecuencias. Daniel no lo iba a dejar de hacer. Al contrario, él abrió las ventanas y oraba 3 veces al día. Y yo me pregunto cómo Daniel, siendo una persona tan ocupada, porque era de los principales del rey, como decir uno de la mano derecha, con tantas ocupaciones, con tantos compromisos, ¿cómo él tenía tiempo para orar 3 veces al día? No una, no 2, 3 veces lo hacía. Y esto lo hacía diariamente. Y nosotros a veces, hermanos, en nuestro ir y venir, en nuestras ocupaciones, ni siquiera nos podemos tomar 10 minutos para orar una vez al día, o a veces hasta, es triste, pero hasta una vez a la semana, o solamente los domingos cuando venimos. Y él oraba, él siendo un hombre tan importante, tan ocupado, 3 veces al día. Y todo el mundo lo sabía. Daniel no temía que lo vieran orando y abrió las ventanas de su habitación para que lo vieran orando y dando gracias. El versículo 12 dice: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, todavía con todo su orgullo y todo su ego arriba, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, ni por mí ni por nadie, porque esa es una decisión correcta que yo hice y no hay ninguna equivocación en ella. Daniel se arrodillaba ante Dios por la mañana, al mediodía y en la tarde. Entonces ellos, al saber esto, los enemigos de Daniel,
se unieron para atrapar a Daniel en su tiempo de oración. Por lo menos lo vigilaban todo un día, pues fueron testigos que él oró 3 veces. Estaban buscando alguna manera para perjudicarlo y le encontraron. Sabían que él era un hombre recto y que iba a estar orando, y a él, como no le había importado, él abrió las ventanas y siguió orándole a su Dios. Pero ahí van de chismosos con el rey, ¿sí? Como todo en esta vida, van de chismosos y le dicen al rey, oye, le dicen, pues, fíjate que lo que tú dijiste, tu amiguito Daniel no lo respeta. Él está orando, y no 1, 3 veces al día, y abre las ventanas para que lo vean todos. Así que sin perder tiempo se presentaron ante el rey y le confirmaron 2 cosas. Acuérdate, rey, que el edicto no se podía quebrantar, y el castigo para el que lo hiciera era ser lanzado al foso de los leones. Entonces el rey no podía hacer nada ya, porque lo tenían atrapado, y sabía que se trataba de Daniel. Entonces dijo, pues, ni modo, ya dije el edicto, no me di las consecuencias. El rey Darío apreciaba mucho a Daniel y no había manera que él pudiera salvarlo. Además de acusarlo, estos hombres pretendieron crear enemistad entre Daniel y el rey Darío. Pensaron que con decir todo eso el rey les iba a decir, sí, échenlo, déjenlo. Pero una gran tristeza en el corazón del rey, porque eran amigos, él era apreciado. Y tal vez porque Dios puso en el corazón del rey Darío que Daniel fuera alguien especial para él. El rey se dio cuenta de que lo habían engañado, hizo todo lo que estaba en sus manos ya, pero no podía. Y no podía arrepentirse ni podía quitar el castigo, porque entonces él iba a quedar iba a ser el ridículo, en pocas palabras. Daniel solo dependía del Dios a quien él oraba para poder ser liberado de los leones hambrientos. ¿Usted recuerda alguna situación en que ha estado, una situación difícil en que Dios le libró de todo mal? Yo creo que todos hemos estado en situaciones difíciles y nos acogemos bajo la sombra de Dios a pedirle, y nos ha librado. A veces nos ha enseñado. Pero vamos a ver qué pasó con Daniel. Aunque Daniel era uno de los principales gobernadores del reino, ellos lo llamaban uno de los cautivos de Judá, o sea que no lo querían, recordando que Daniel y su pueblo estaban bajo el yugo de su imperio. Es interesante ver que el rey se dio cuenta que había caído en una trampa. Hizo todo lo posible para salvar a Daniel, pero no pudo cambiar la ley. Daniel solo dependía del Dios para quien él oraba. ¿Alguien me puede leer Daniel del 16 al 17? Amén. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, es te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ser echado al foso de los leones era el castigo oficial del imperio persa. Ellos, para cualquier ofensa o cualquier delito grave, tenían ese castigo de echarlos a los leones. Así como ¿se acuerdan de Nabucodonosor?
me reburbuja poquito. Él tenía también por castigo echarlos en lo de fuego, en el horno de fuego. Entonces estos dos casos son muy parecidos, porque por estar alabando a Dios por sus creencias, si recordamos los amigos de Daniel, ellos no se quisieron arrodillar ante el Dios que había hecho el rey, y las consecuencias fueron que los echaron al horno de fuego. Daniel tampoco no quiso dejar de orar. No quiso dejar de orar, y la consecuencia fue que lo echaron con los leones. Yo creo que Daniel es conocido por todos nosotros, o hasta por los niños que están empezando sus escuelitas bíblicas. Es como que es el más popular, que Daniel fue, ¿por qué lo conocen? Porque fue echado en el hoyo con los leones. Y siempre cuando alguien dice de Daniel, lo primero que se le viene a uno a la mente son los leones. Pero estamos con que eran casi parecidos los dos casos, lo de los amigos de Daniel y lo que le pasó a ellos. En ambos casos, Daniel y sus amigos dejan claro que la adoración solo se tiene que dar a Dios y a nadie más. Y ellos están dispuestos a morir por sus convicciones. ¿Usted qué tanto está dispuesto a hacer por sus convicciones? No, a morir ya sería algo exagerado en este tiempo en que estamos nosotros, pero algo tiene que hacer usted para defender sus convicciones y para que la gente vea, que usted puede dar el testimonio y decirles que Dios existe, que Dios está con nosotros, que Dios nos cuida, nos protege. ¿Alguien me puede leer? Oh, no, permítame. Al final, después de que todo terminó, Dios recibió la gloria de ambos reyes, o sea, de Darío, que estaba con Daniel, y con Nabucodonosor, que estaba con los amigos de él. Y ambos glorificaron a Dios y declararon la supremacía por encima de otros dioses, ya que no había Dios que pudiera librar como este. Es lo que les digo, si nosotros defendemos nuestras convicciones, Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a sacar adelante y vamos a ser testimonio para otros que no creen o que tal vez tienen temor todavía de seguir adelante en el camino de nuestro Señor. Daniel me atrevo a decir, para mí fue uno de los personajes más devotos, más arraigado en la palabra de Dios. Yo me quedé enamorada de Daniel, leí el libro como 3 veces y de la vida ejemplar que él llevó desde chico, de su devoción, de esa obediencia incondicional que tenía a Dios. Y yo me estuve preguntando, bueno, ¿y yo cómo le estoy demostrando a Dios mi obediencia? ¿O tengo temor de que alguien me diga algo por hacerlo, de que alguien me vea orar, me vea hacer y me diga, como dijimos al principio, que soy fanática, que ya me estoy volviendo, porque así nos dicen que estamos exagerando o que es mucho? Y viendo la historia de Daniel, vemos que él no tuvo temor de nada, absolutamente de nada, aunque ya era un poco avanzado de años, porque ya había pasado por 3 reinos, pero eso no importa si nosotros acabamos de recibir o de decidir seguir a Dios desde la semana pasada o desde hace años. Tenemos que seguir con el conocimiento para que nos dé el valor para seguir de seguir en su camino. No importa que sean 2, 3 días,
que acabamos de aceptar, pero seguir firmes en ello. O no importa que sean años, pero también demostrar que hemos sido firmes en nuestras convicciones. Porque una persona se conoce por su convicción con Dios. Y yo he conocido a varios aquí en la iglesia que yo sé que tienen tiempo en el camino del Señor y se nota. Hay gente también que apenas quiere empezar, pero también se nota esa fuerza de voluntad, esa valentía de saber que vamos a estar con el Señor y que no va a ser la vida fácil, que vamos a batallar igual que todos, que nos vamos a enfermar, pero estamos decididos a seguir con Dios. Y yo creo que Daniel es un buen ejemplo para seguir con nuestro propósito con Él. Aún avanzado en años, la influencia de Daniel trascendió el reino de Babilonia y de Media. Y de nuevo llegó a ser un personaje clave en el reinado de Persia. Iba a ser con el rey Ciro, acuérdense. A lo largo del libro de Daniel, vemos cómo su lealtad a Dios lo sostuvo en cada momento y fue recompensado. Dios lo mantuvo como una figura de alta autoridad con los reyes y reinos durante el tiempo de su exilio y a lo largo de su vida. Hermanos, si dejamos que el miedo nos paralice y que invada nuestros corazones, nunca vamos a poder progresar en lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene para nosotros maravillas, tiene cosas buenas, quiere llevarnos al camino de la salvación. Pero si tenemos miedo de ponernos a estudiar un rato, si tenemos miedo de dejar de venir al templo, a la congregación, porque mi vecina le va a decir a mi familia allá en el rancho que yo ando con los aleluyas, como nos dicen, y hay que vencer ese miedo. Hay que andar con valor para poder estar con Dios. Dios tiene algo bueno para nosotros. Si obedecemos a Dios, Él se va a hacer cargo de nosotros. Para terminar ya, sé que terminé un poquito temprano. ¿Mandé? ¿Me faltan todavía? Si alguien me lo lee, por favor, gracias, hermano. Amén. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Y Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Así es como Él nos saca de todo y nos ha sacado siempre, y por eso estamos aquí, porque hemos vencido adversidades grandes, porque hemos estado en este país empezando por ello, pero en cualquier lugar que estemos tenemos que seguir buscando a Dios, porque Él va a estar con nosotros. Él se va a hacer cargo de nosotros si depositamos toda nuestra confianza en Él. No podemos pensar que porque por cosas propias, por fuerzas propias podemos, porque eso es una total mentira. Siempre tenemos que depender de Dios, así como de chicos dependemos de nuestros padres, así tenemos que aprender a depender de Él y a defenderlo contra capa y espada, y ayudar a distribuir, a enseñar su palabra, a compartir su palabra con otros, porque yo creo que si Dios todavía no termina con este mundo, nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y de no dejar que nadie perezca, de que podamos ser una semillita para alguien,
para darle valor, para quitarle todo el temor y para que se acerque a Él. Yo creo que esa es nuestra misión aquí en este mundo. Y ahora sí, ya para terminar. Así que hermanos, vamos a seguir adelante orando. Orando, no le estoy diciendo que va a orar 3 veces al día o 4, pero ya tiene conocimiento de cómo es la cosa. Si Daniel, que tan ocupado oraba tantas veces, nosotros podemos dedicarle un poquito más tiempo a Dios, orar en privado, orar en cualquier momento, desde que Dios nos permite abrir los ojos hasta nuestro descanso. Vámonos proponiendo servir a Dios y vamos confiando en que Dios siempre está con nosotros para cuidarnos, para bendecirnos de cualquier artimaña y ataque del enemigo, porque va a haber muchos ataques. Todavía nos quedan, si Dios nos presta vida a todos, un poco más, nos quedan muchos ataques pendientes del enemigo, y entre más estamos conociendo al Señor, más duro nos va a atacar. Así que hermano, no tenga temor, siga adelante y que Dios me los bendiga.